said his brain was infected by devils. El 1 de octubre de 1978, nació en la región de Udna, Australia, una niña a la que llamaron Lynn Sarah Holland. Lynn fue la menor de 3 hermanos, que vivían en la casa de su padre, Terry Holland, quien se había divorciado de su esposa, de la que no se sabe mucho. La infancia de Lynn fue como la de cualquier niña de su época, jugando, estudiando y explorando el mundo. En su casa, además de la compañía de su padre y hermanos, tenía la compañía del novio de su hermana, Graham Stafford, un trabajador de origen británico de 28 años, que se había mudado con ellos en junio de 1991. La vida de Lynn siguió su curso de manera normal y tranquila, hasta que se llegó la fecha que nadie de su familia pudo olvidar: 23 de septiembre de 1991. El relato más conocido de ese día, cuenta que Lynn, quien estaba a días de cumplir 13 años, se encontraba feliz de haber iniciado las vacaciones escolares, así que decidió teñirse el pelo. Eran alrededor de las 9 de la mañana, y se encontraba en casa, junto a Graham, quien la ayudaría a aplicarse el tinte. Lynn salió rumbo a una peluquería cercana para comprarlo, pero jamás regresó a su hogar. Aunque en un principio se creyó que se pudo haber quedado jugando con algunos amigos, esta teoría se descartó alrededor de las 6 de la tarde, donde al ver que no regresaba, se denunció formalmente su desaparición. Las búsquedas se desplegaron en todo el vecindario, preguntando a posibles testigos, pero nadie daba una respuesta concreta. Las autoridades tenían miedo de que fuera otro asesinato, como el que ocurrió con 2 víctimas de edad similar a ella, hacía apenas unos cuantos años antes. El paradero de Lynn fue descubierto 3 días después, a la 1 de la tarde. Lamentablemente, la encontraron de la peor manera posible. El cuerpo de Lynn se encontraba en una zona boscosa en Red Bank Plains Road, fue hallada gracias a 2 policías que estaban inspeccionando la zona. Lynn había sido golpeada brutalmente en la cabeza al menos 10 veces con un objeto contundente, además de tener quemaduras en las piernas que parecían haber sido hechas con cigarros. Cuando la hallaron, estaba boca abajo, con su falda subida arriba de la cintura. Ese mismo día, un empleado de una tienda llamó a las autoridades para informarles que un cliente se había portado de manera muy extraña. Además, llevaba las manos y los pantalones manchados de sangre. El sujeto intentó pedirle $15, pero al no recibirlos se marchó. De alguna manera, las autoridades consideraron inútil esta información, y no hicieron mayores averiguaciones. La noticia de la muerte de Lynn fue devastadora para su familia, y puso en alerta a todos los vecinos. Rápidamente, las autoridades se enfocaron en la última persona que vio a Lynn con vida, su cuñado, Graham Stafford. 3 días después de haber encontrado el cuerpo de la niña, las autoridades arrestaron a Stafford bajo sospecha de haber sido el asesino. La versión de la policía afirma que Graham la asesinó en el baño mientras le aplicaba el tinte. Según ellos, la niña sí regresó. Desde el momento de su captura, Graham afirmó ser inocente, declarando que Lynn nunca regresó a casa tras salir a comprar el tinte. Para los padres de Stafford, su hijo había sido acusado injustamente, por lo que decidieron contratar a un ex policía convertido en investigador privado, que también tenía interés en el caso. Graham Crowley se encargó de presentar a la fiscalía pruebas de que Stafford había sido recluido únicamente en base a evidencia circunstancial. Argumentó que los pequeños rastros de sangre del mismo tipo del de Lynn, que estaban esparcidas por toda la casa, se debieron a un corte en el pie que ella había sufrido semanas atrás, y una herida que tuvo su hermano menor. Si la escena se dio como la policía argumentaba, debió haber habido una cantidad mayor de sangre en la casa y en el maletero, si Graham hubiera transportado el cuerpo, pero según los informes, no encontraron nada. Stafford no se había cambiado de ropa, y al examinarla no se encontró ningún rastro que pudiera relacionarlo con la muerte de la niña. Además, un testigo afirmó haber visto a Lynn un día después de su desaparición, mientras que otro dijo haber visto a 2 hombres sospechosos deshacerse de lo que parecía ser un cuerpo pequeño, un día antes de que la encontraran. La policía ignoró estos últimos 2 testimonios. Mientras esto sucedía, aproximadamente 3 semanas después de la muerte de Lynn, se dio otro incidente que hizo sonar las alarmas en la localidad.
El 13 de octubre, se encontró el cuerpo sin vida de Julian Lowe, de 12 años de edad. Sus restos fueron encontrados en Ugaro Creek, no muy lejos de donde se había arrojado el cuerpo de Lynn. Julian fue secuestrada cuando iba camino a la escuela. La abortaron antes de quitarle la vida. El responsable fue identificado como Sean McPedran, de 18 años. Un joven con problemas mentales que vivía en un parque de casas rodantes, el cual quedaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Lynn. Ella visitó ese lugar varias veces, pues su mejor amiga, Trisa, vivía ahí. Gracias al testimonio de Trisa, se supo que McPedran y Lynn llegaron a jugar fútbol en varias ocasiones. McPedran estaba obsesionado con la brujería, y tenía alucinaciones en las que el diablo se lo quería llevar. Esto lo llevó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Cuando se dio su juicio, su madre afirmó que su primer homicidio lo cometió a los 4 años, aunque no existe información que confirme esto. Debido a sus problemas mentales, McPedran no pudo ser mandado a prisión, y en primera instancia fue recluido en un hospital psiquiátrico durante 2 años mientras mejoraba, lo suficiente para comparecer frente al juez. Al salir, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Julian, pero no se le vinculó con el asesinato de Lynn. Para el 25 de marzo de 1992, tras pasar 6 meses en custodia, Graham Strafford fue condenado a cadena perpetua. Estuvo deliberando durante todo su juicio, defendiendo su inocencia. 4 años después, en 1996, se obtendría información que complicó aún más la investigación. En ese año, un hombre fue sentenciado a 7 años de prisión por... Poco después de que su padre fuera arrestado, las 2 hermanas contactaron a Crowley, contando algo escalofriante. Ellas dijeron que su padre era amigo cercano de Terry Holland, y que ellos 2 se iban juntos de paseo, mientras llevaban a la pequeña Lynn en su automóvil. Presuntamente, el padre de las hermanas también fungía como informante de la policía, aunque tuviera un récord criminal sumamente extenso y turbio. Según dijeron, él asesoraba a los agentes sobre qué averiguaciones hacer para el caso. Ambas contaron que su padre las llevaba al mismo lugar donde encontraron a Lynn, donde Una noche, un detective llegó a la casa de ellas, y cuando su padre abrió, el detective le entregó un sobre con las fotos de la autopsia de Lynn. Cuando las recibió, se las mostró en un tono amenazante y les dijo: "Esto es lo que les pasa a las niñas que no hacen caso". Este testimonio formó parte del archivo que se entregó a la fiscalía para probar la inocencia de Strafford. Sin embargo, al igual que los anteriores, fueron descartados por las autoridades. Para el año 2006, tras 14 años de prisión, Graham Strafford fue liberado bajo libertad condicional, tras haber cumplido el período mínimo de su sentencia. Para el año 2009, la fiscalía ordenó cerrar el caso de Lynn, argumentando que la condena de Strafford se había hecho de manera errónea, en base a las pocas pruebas e inconsistencias de las mismas. Está en libertad desde ese año sin ningún cargo criminal. Un año después, se realizó otra investigación al informe policial de más de 600 páginas, que estuvo oculto al público durante varios años, hasta que se filtró en el 2017. En este se lee, entre otras cosas, que de 16 personas de interés, el asesino más probable seguía siendo Strafford. Además, se encontraron 60 gotas de sangre en la cortina del baño de la casa, que se confirmó que eran de Lynn. Asimismo, se encontró rastro de peróxido en su cuero cabelludo, pero no se había completado el proceso de decoloración. Los moretones en sus piernas coincidían con las alfombras del vehículo de Strafford. Estas pruebas podrían hacerlo sin duda alguna el asesino, sin embargo, la fiscalía se negó a reabrir un caso en su contra durante varios años, según ellos, por falta de interés público. Hasta hoy día, Graham Strafford sigue defendiendo su inocencia, al igual que Crowley, quien investigó lo más posible para tratar de liberarlo de las sospechas. En abril del 2026, tras una campaña de presión para no dejar impune el caso, el forense decidió abrirlo de nuevo con el afán de encontrar respuestas. Incluso en esas instancias, Graham Strafford sigue defendiendo su inocencia. Hasta ahora, no hay mayor información de los avances del caso.
Uno de los aspectos más infames relacionados al caso, es sobre el testimonio de las dos hermanas que fueron acusadas por su padre, de quien no se ha hecho público su nombre, refiriéndose a él como Pedo Pete. Las investigaciones de Crowley verificaron que, efectivamente, él llegó a ser muy amigo de los Holland, incluso llegando a dormir en la casa de ellos. Pese a ser encontrado culpable del caso de varias personas dentro del caso intentaron hacerlo ver como una buena persona, incluso tratando de hacerlo quedar como víctima y no como victimario. En el año 2020 se supo que fue arrestado por haber de su nieta de 12 años. ¿Qué pudo haber pasado realmente ese 23 de septiembre de 1991? ¿Se hará justicia algún día para la pequeña Lynn Holland? Solo el tiempo lo dirá. Un caso que se niega a quedar en el olvido, a más de 35 años de haber ocurrido.